Mi vida estaba en ruinas, las deudas se acumulaban y la esperanza de un futuro mejor parecía cada vez más lejana. Fue en un día de desesperación cuando encontré aquel viejo libro de hechicería en un mercadillo de Barcelona. El vendedor, un hombre de aspecto extraño, me mostró el libro como si supiera exactamente lo que necesitaba. Sus páginas amarillentas y desgastadas desprendían un olor a moho y misterio. Cada palabra allí escrita parecía cargar con un peso oscuro y antiguo. Desesperada por encontrar una salida, devoré cada página, buscando una solución a mi miseria. Entonces, di con un ritual que prometía riqueza a cambio de un pacto con un demonio. La idea parecía absurda, pero la promesa de una vida de lujo y comodidades era demasiado tentadora para ignorarla. Aquella noche, me senté a la mesa de mi pequeña y precaria cocina, iluminada únicamente por la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. El libro que tenía en las manos parecía palpitar con una energía siniestra, como si estuviera vivo. Me pregunté si realmente tenía valor para llevar a cabo el ritual. El miedo y la duda me consumían, pero la necesidad de dinero hablaba más alto. Cerré los ojos, intentando disipar el creciente pavor que sentía en mi interior. Era como si el propio libro me susurrara al oído, instándome a seguir adelante, a hacer lo necesario. La decisión estaba tomada. No podía seguir viviendo en aquella miseria. Con un profundo suspiro, me preparé para la que sería la noche más aterradora de mi vida. Intenté mantener la calma mientras reunía los ingredientes descritos en el libro, pero las manos me temblaban sin cesar. Cada movimiento parecía rodeado por una sombra invisible, una presencia que no podía explicar. El aire a mi alrededor parecía pesado, denso, como si algo o alguien observara cada paso que daba. La sensación de que estaba a punto de cruzar una línea sin retorno era innegable, pero no había vuelta atrás. Mi decisión estaba tomada, mis elecciones me habían conducido hasta allí, y ahora no había escapatoria. En mi pequeño apartamento, a medianoche, empecé a preparar los ingredientes necesarios para el ritual. El libro de hechicería estaba abierto delante de mí. Sus páginas viejas y amarillentas desprendían un olor a moho y misterio. Con manos temblorosas, dibujé los símbolos en el suelo con tiza, formando un círculo perfecto que parecía palpitar con energía propia. Luego encendí las velas negras alrededor del círculo, cuyas llamas parpadeaban como si vacilaran ante la oscuridad que se acercaba. El silencio de la noche solo se vio interrumpido por el sonido de mi corazón latiendo cada vez más deprisa. Sentí una mezcla de miedo y excitación. Recité las viejas palabras, cada sílaba reverberando en el pesado aire del piso. Al principio no ocurrió nada, pero mientras seguía recitando, una presencia oscura empezó a llenar la habitación. Era como si el propio aire se volviera denso e impenetrable. La temperatura descendió drásticamente, haciendo que mi cuerpo se estremeciera de frío y ansiedad. Sentí una presión opresiva sobre los hombros, como si algo invisible me observara con ojos depredadores. El miedo se convirtió en pavor paralizante. El entorno que me rodeaba parecía distorsionado. Las sombras de las paredes se alargaban y se movían de forma antinatural. El ritual estaba funcionando. Una fuerza que no comprendía, pero que sentía en cada fibra de mi ser, estaba presente. La sensación era que una entidad antigua y poderosa se acercaba, cruzando la barrera entre nuestro mundo y lo desconocido. Mi cuerpo estaba en alerta máxima. Mis sentidos se agudizaron como nunca antes. Las palabras salían de mis labios casi automáticamente, como si algo en mi interior estuviera siendo guiado por una voluntad más allá de mi comprensión. El aire era pesado, cargado de una energía maligna que me erizaba la piel. Sentí que algo inmenso y terrible estaba a punto de manifestarse. La última palabra del cántico salió como un susurro, y entonces el silencio absoluto se apoderó del espacio. El tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo se alargaba como una eternidad, mientras esperaba lo inevitable. La oscuridad que me rodeaba parecía tener vida propia, palpitando con una intensidad que amenazaba con engullirlo todo. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí, una fuerza abrumadora que emanaba pura maldad. No tuve valor para darme la vuelta. La atmósfera estaba saturada de una energía oscura y supe que estaba más allá del punto de retorno. El ritual se había completado y ahora estaba a merced de lo desconocido.
mi alma pendiendo de un hilo entre la desesperación y la codicia. La temperatura de la habitación descendió drásticamente, el frío era tan intenso que me dolían los huesos, y mi aliento se convertía en nubes de vapor en el aire. Un peso opresivo se apoderó de la habitación, como si una mano invisible me oprimiera el pecho. Sabía que algo terrible estaba a punto de ocurrir, pero no podía echarme atrás. De repente, una figura tenebrosa surgió de entre las sombras, con los ojos rojos brillando como ascuas en la oscuridad. Azazel, el demonio mencionado en el libro, estaba ante mí. Su presencia era sofocante, como si la esencia misma del miedo hubiera tomado forma. No necesitó hablar para que yo comprendiera sus intenciones. En sus manos, un antiguo pergamino se desplegó, revelando un contrato escrito en una lengua que desconocía, pero cuyo significado estaba claro. Riqueza a cambio de mi alma, la desesperación y la codicia que me habían llevado hasta allí se mezclaban ahora con un terror paralizante. Dudé, pero sabía que mi situación económica no me dejaba otra opción. Azazel permanecía inmóvil. Su sombría figura contrastaba absolutamente con el brillo de sus ojos. El aire a su alrededor parecía vibrar, como si la propia realidad se distorsionara. Sentí una oleada de pánico, pero también una extraña sensación de inevitabilidad. El contrato parecía palpitar con energía propia, suplicando ser aceptado. Cada segundo que pasaba aumentaba la presión sobre mí, como si el propio tiempo se estuviera agotando. La atmósfera de la habitación era casi insoportable. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes que parecían cobrar vida propia. El corazón me latía tan deprisa que podía oírlo en los oídos. Un tamborileo frenético que no hacía sino aumentar mi miedo. Miré al demonio, intentando encontrar alguna forma de escapar, pero sus ojos rojos me retenían, como si estuvieran succionando mi voluntad. Finalmente, con manos temblorosas y el corazón oprimido, cogí la pluma que me ofrecía Azazel. El frío metal de la pluma pareció atravesarme la piel, y la sensación de firmar aquel contrato fue como sumergirme en un abismo sin fin. Cuando terminé, Azazel se desmaterializó, y un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. El peso opresivo permaneció, y supe que aunque el demonio había desaparecido, su presencia seguía allí, como una sombra invisible que nunca me abandonaría. El contrato estaba sellado, y me invadió una sensación de desasosiego. Tenía lo que quería, pero a costa de algo infinitamente más valioso. A partir de aquel momento, mi vida estaba irremediablemente ligada al infierno, y la verdadera naturaleza de mi error empezaba a revelarse. El trato estaba hecho. El demonio Azazel desapareció tan rápidamente como había aparecido, pero la sensación de inquietud permaneció. El aire de mi piso parecía más pesado, casi sofocante. Sentí como si hubiera cruzado una frontera invisible, un punto de no retorno. Me temblaban las manos cuando guardé el libro de hechicería. El silencio era casi ensordecedor, solo roto por el sonido de mi corazón latiendo sin control. Al día siguiente, cuando abrí la puerta, me sorprendió una carta. Era de un abogado. El mensaje era claro y directo. Un pariente lejano, cuyo nombre nunca había oído, había muerto y me había dejado una herencia considerable. La noticia parecía un milagro, pero yo sabía la verdad. El pacto estaba funcionando. Sin embargo, la euforia inicial fue rápidamente sustituida por una profunda sensación de inquietud. La fortuna que recibí transformó inmediatamente mi vida. Me mudé a un piso lujoso, compré ropa cara y frecuenté los mejores restaurantes. Sin embargo, la sombra del pacto nunca me abandonó. Por la noche, no podía dormir. Sentía una presencia constante que me observaba. Con cada movimiento en la oscuridad, mi corazón daba un brinco. Las paredes parecían susurrar oscuros secretos. Una noche especialmente silenciosa, me desperté de una horrible pesadilla. Veía a Azazel en mis sueños, sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Su sonrisa cruel me mostraba visiones de sufrimiento eterno, de almas perdidas que clamaban por su liberación. Me desperté sudando frío, con el eco de los gritos resonando aún en mis oídos. Me temblaba todo el cuerpo y sabía que empezaba a perder el control. Los días siguientes fueron un torbellino de terror e incertidumbre. Cada esquina parecía esconder una sombra amenazadora. Cada reflejo en los espejos mostraba algo que no debería estar allí. Sentía que me arrastraban hacia un abismo.
sin ninguna esperanza de salvación. La riqueza que antes parecía una bendición era ahora una maldición, un recordatorio constante del precio que había pagado. Los susurros se hicieron más fuertes, casi ensordecedores. Apenas podía distinguir la realidad de las pesadillas. La sensación de ser observada nunca desapareció. El demonio había cumplido su parte del trato, pero yo estaba pagando el precio. Cada día que pasaba, la línea que separaba la cordura de la locura se hacía más delgada. Sabía que se avecinaba algo terrible, pero no veía ninguna salida. La herencia que recibí no me trajo la felicidad, solo un tormento continuo. Era prisionera de mi propio deseo, atrapada en una red de miedo y desesperación. El pacto que había hecho con la esperanza de una vida mejor se había convertido en mi peor pesadilla, y en el fondo, sabía que aquello no era más que el principio de mi tormento. Los primeros signos de la fatalidad empezaron a manifestarse poco después de recibir la herencia. La lujosa vida que llevaba parecía un sueño hecho realidad, pero pronto se convirtió en una pesadilla viviente. Las inquietantes visiones empezaron como sombras que se movían en mi visión periférica, casi invisibles pero siempre presentes. Durante la noche, me despertaba sobresaltada, cubierta de sudor frío, con la imagen de Azazel grabada en mi mente. Las pesadillas eran cada día más vívidas. Me veía atrapada en infiernos ardientes, rodeada de almas en agonía. Azazel siempre estaba allí, observándome con sus brillantes ojos rojos, como si se alimentara de mi miedo. Además de las visiones nocturnas, empecé a oír susurros por la noche. Eran voces que parecían provenir de todos los rincones de mi piso, susurrando promesas de dolor y sufrimiento eternos. La situación empeoró. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia helada junto a mí en la cama. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Aún así, la sensación de ser observado era innegable. Las sombras seguían moviéndose, bailando en las paredes y el techo, desafiando la lógica y la cordura. Mis días se llenaron de una angustia creciente, y ya no podía distinguir lo real de lo imaginario. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en gritos ahogados que resonaban en mi mente. Empecé a evitar los espejos, porque cada vez que me miraba en ellos, veía reflejos distorsionados, figuras sombrías que no deberían estar allí. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía el rostro de Azazel, como una marca indeleble en mi subconsciente, recordándome el pacto que había hecho. Mi salud mental empezó a deteriorarse. Ya no podía dormir, comer ni encontrar la paz. Las visiones se volvieron constantes, invadiendo incluso mis momentos de vigilia. Estaba en un perpetuo estado de terror, con el corazón latiéndome incontrolablemente con cada sonido o movimiento inesperado. Las sombras parecían disfrutar atormentándome, moviéndose más deprisa y con más agresividad. Sabía que algo iba muy mal. La fortuna que había recibido ya no importaba. El precio que había pagado por ella iba más allá de lo que podía soportar. Cada nuevo día traía un nuevo horror, una nueva prueba de que estaba atrapada en un ciclo de perdición del que no había escapatoria. Azazel había cumplido su parte del trato, y ahora me tocaba a mí pagar el precio. El impacto de las pesadillas y visiones que empezaron a atormentar mis noches se hizo insoportable. Cada vez que cerraba los ojos, me transportaba a un mundo de sombras y fuego, donde Azazel reinaba supremo. Las imágenes de demonios y almas torturadas eran tan vívidas que cuando me despertaba podía sentir el olor a azufre en mis fosas nasales. Durante el día, mi realidad se distorsionaba. La sangre que goteaba de las paredes parecía tan real que podía sentir su viscosidad cuando la tocaba. Los gritos de agonía llegaban de todos los rincones, resonando en mi mente hasta casi volverme loco. Intenté por todos los medios alejar aquellos horrores, pero solo se intensificaron. El agotamiento mental me consumía, apenas podía distinguir entre lo que era real y lo que era producto de mi imaginación. Las sombras que se movían a mi alrededor eran constantes, y los susurros en lenguas antiguas me dejaban al borde de la desesperación. Cada día que pasaba, mi cordura se desvanecía un poco más. Aislada del mundo, me hundí en un abismo de paranoia y miedo. Las noches se convirtieron en tormentos interminables, y los días en una lucha por mantener la poca lucidez que me quedaba. Empecé a dudar de todo,
incluso de mi propia existencia. Estaba soñando una pesadilla interminable. Los médicos a los que consulté no podían explicar mis síntomas. Dijeron que padecía un trastorno mental grave, pero ninguna medicación ni terapia surtió efecto. La sensación de ser observada por ojos invisibles era constante, y mi paranoia crecía día a día. No había refugio ni paz. La fortuna que tanto había anhelado era ahora una maldición. No podía disfrutar de nada, porque mi mente estaba corrompida por el miedo y la culpa. Arrepentirme del pacto con Azazel parecía inútil. Estaba atrapada en un ciclo de terror y desesperación, incapaz de encontrar una salida. Las noches se volvieron aún más aterradoras. Me despertaba con el corazón desbocado, cubierto de sudor frío, y veía figuras sombrías a los pies de la cama. Las voces no cesaban, y la visión del infierno ardía en mi mente. Perdí la noción del tiempo y del espacio, viviendo en un constante estado de pánico. Sabía que estaba al borde de la locura. Cada día era una batalla por mantener la cordura, y cada noche una zambullida en el abismo del horror. La realidad se desintegraba a mi alrededor y me encontraba cada vez más aislada, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. La oscuridad que me envolvía era palpable. Sentía que mi alma se desmoronaba. Consumida por el pacto que había hecho, ya no había esperanza, solo una agonizante espera del inevitable final. A cada momento que pasaba, la presencia de Azazel se hacía más fuerte, y supe que mi tiempo se agotaba. El terror se convirtió en una constante en mi vida. Con cada intento de deshacerme del libro de hechicería, siempre reaparecía, desafiando todos mis intentos de librarme de lo que parecía una maldición, quemarlo, enterrarlo, arrojarlo al mar. Nada funcionaba. El libro volvía a mi piso como un espectro vengativo, atormentándome con su inoportuna presencia. Las manifestaciones sobrenaturales se intensificaron de forma aterradora. Un día, me desperté con el ruido de objetos que se movían solos, vajillas que se rompían, muebles que se arrastraban, como si una fuerza invisible reorganizara mi espacio. El miedo se apoderó de mí. Mis sentidos siempre en alerta. Mirarme en los espejos se convirtió en un tormento. Aparecían figuras sombrías, cuyos ojos vacíos reflejaban un abismo de desesperación, y desaparecían tan rápidamente como aparecían. Intentaba mantener la cordura, pero los acontecimientos hacían imposible esta tarea. La sensación de ser observado era constante, una presencia oscura y opresiva que nunca me dejaba en paz. El aire parecía más pesado, como si la propia atmósfera estuviera cargada de maldad. El sonido de los susurros resonaba en las paredes, voces indistintas que parecían burlarse de mi situación. Mi refugio, mi piso, se había transformado en un escenario de terror. No había paz ni descanso. Cada rincón oscuro, cada sombra, era un escondite potencial para las entidades que ahora formaban parte de mi vida. La realidad empezó a distorsionarse. Una noche, vi sangre goteando por las paredes. Una visión que me hizo dudar de si estaba despierta o atrapada en una pesadilla interminable. El terror era tan grande que empecé a evitar el sueño, pero el cansancio me venció y las pesadillas me capturaron. Soñaba con Azazel, sus afiladas garras y sus ojos llameantes arrastrándome a un infierno de tormento eterno. Me despertaba sudando frío, con el corazón palpitante, gritando en silencio. No había ningún lugar al que huir, ningún lugar en el que esconderme. Cada día que pasaba, la línea entre lo real y lo sobrenatural se hacía más delgada. El horror era palpable, una presencia constante que hacía la vida insoportable. Estaba atrapada en un ciclo de miedo y desesperación, una marioneta en manos de fuerzas que no comprendía, y lo peor de todo, sabía que era yo quien había abierto la puerta a este infierno, impulsada por la codicia y la desesperación. La realidad era ahora una pesadilla y no había forma de despertar. Decidí que huir de Barcelona sería mi única esperanza de escapar de la influencia maligna del demonio. Mis noches estaban llenas de gritos y visiones que me atormentaban sin piedad. En medio de la desesperación, vendí mi piso y compré billetes para ir a una pequeña ciudad, lejos de todo lo que me recordaba el pacto. Cuando llegué a la nueva ciudad, intenté empezar de nuevo, con la esperanza de que la distancia física me liberara de las garras de Azazel. Sin embargo,
Pronto me di cuenta de que el cambio de escenario no cambiaría nada. Las sombras seguían persiguiéndome. Fuera donde fuera, sentía que los ojos rojos de Azazel me observaban. Mis pesadillas se hicieron aún más intensas, y ahora me despertaba gritando y sudando frío. Las paredes del nuevo piso también empezaron a sangrar, y los susurros se intensificaron, resonando en mi mente. En un intento desesperado por encontrar la paz, empecé a ir a las iglesias, buscando algún tipo de protección espiritual. Pero incluso en los lugares sagrados, sentía la opresiva presencia del demonio. Los sacerdotes que me atendían parecían incapaces de comprender la profundidad de mi tormento. Sus oraciones y bendiciones solo supusieron un alivio temporal, y pronto volví a ser perseguida por visiones y gritos. El libro de hechicería del que había intentado deshacerme tantas veces seguía apareciendo en mi nuevo piso. No importaba cuántas veces lo quemara o lo tirara, siempre volvía, intacto, como si se riera de mí. Mi cordura pendía de un hilo y empecé a preguntarme si alguna vez podría escapar del pacto que había hecho en un momento de debilidad. Cada día que pasaba, sentía que la presencia de Azazel se intensificaba. Era como si se alimentara de mi miedo y mi desesperación. Mis intentos de reconstruir mi vida en la nueva ciudad fueron en vano. La maldición que había invocado en Barcelona me seguía como una sombra, haciendo imposible cualquier esperanza de redención. Estaba atrapada en un ciclo de terror y desesperación, sin final a la vista. Estaba al borde de la locura. Las visiones y pesadillas no me daban tregua, y sabía que tenía que hacer algo para librarme de Azazel. Cogí el libro de brujería y empecé a estudiar un exorcismo amateur. Las instrucciones eran complejas, pero estaba dispuesta a intentar cualquier cosa para acabar con el tormento. Preparé el ritual con todas las fuerzas que me quedaban. Dibujé los símbolos en el suelo y volví a encender las velas negras. La tensión en el aire era casi palpable. En cuanto empecé a recitar las antiguas palabras, la temperatura de la sala descendió drásticamente. La atmósfera se volvió densa, como si una presencia maligna estuviera a punto de manifestarse. De repente, Azazel apareció ante mí. Sus ojos rojos brillaban con una maldad indescriptible. Se rió de mi intento desesperado, y su voz resonó en mi mente. El demonio me dijo que el tiempo se acababa y que pronto me llevarían al infierno. Sentí que un miedo abrumador se apoderaba de mí. Sabía que no había escapatoria. Azazel se acercó y pude sentir cómo su frío glacial penetraba en mi alma. Todo a mi alrededor pareció desmoronarse, y la realidad se distorsionó en una espiral de horror. Intenté luchar contra la oscuridad, pero mis fuerzas se desvanecían rápidamente. El demonio seguía torturándome con sus crueles palabras, aumentando mi angustia. Cada segundo parecía una eternidad, y podía sentir cómo la locura se apoderaba de mi mente. Las sombras danzaban a mi alrededor, y los susurros se intensificaban, llenando mis pensamientos de pavor. Estaba completamente a merced de Azazel, y no podía hacer nada para cambiar mi destino. La sensación de impotencia era abrumadora. Sabía que mi fin estaba cerca y que no podía escapar del pacto que había hecho. Las visiones de los infiernos ardientes se hicieron más vívidas y casi podía sentir el calor de las llamas consumiéndome. Azazel seguía riendo. Su placer era evidente en mi desgracia. A cada momento que pasaba, la oscuridad se acercaba más, dispuesta a engullirme. La habitación parecía cerrarse a mi alrededor, y sentí que me arrastraban hacia un abismo sin fin. El terror absoluto se apoderó de mí, y supe que ya no quedaba esperanza. Azazel me tendió la mano, y sentí que una fuerza invisible me arrastraba hacia abajo. Lo último que vi fueron sus ojos rojos, brillando con una satisfacción maligna. Estaba perdido, y mi destino estaba sellado. La noche era fría y el aire parecía más denso de lo habitual. Me sentía constantemente observada, como si unos ojos invisibles estuvieran pegados a mí. El libro de hechicería, aquel maldito libro, yacía en el suelo, abierto por una página que no reconocí. Símbolos demoníacos cubrían las paredes, dibujados con mi propia sangre. No recuerdo cuándo empecé a dibujarlos, pero allí estaban, rodeándome como una sentencia de muerte. El terror era palpable. En cada rincón de la casa veía sombras que se movían, figuras sombrías que parecían reírse de mi miseria. Las velas negras seguían ardiendo,
Sus llamas parpadeaban con una intensidad que reflejaba mi estado de ánimo. Sabía que se me acababa el tiempo, sentía frío en el corazón, un hielo que no procedía del entorno, sino de mi interior. Mi respiración era irregular, cada aliento una batalla contra la desesperación. Oía susurros, promesas de dolor eterno y gritos de agonía que procedían de algún lugar lejano, pero al mismo tiempo, muy cercano. Me ardían los ojos y veía borroso. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. Mis pensamientos eran confusos, la realidad y la pesadilla se mezclaban en una danza macabra. En un momento vi mi reflejo en el espejo, al siguiente vi a Azazel, con sus brillantes ojos rojos, riéndose de mí, burlándose de mi intento fallido de escapar del pacto. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si una mano invisible me aplastara el corazón. De repente, todo se volvió oscuro. Lo último que recuerdo es caer al suelo, sin fuerzas para luchar contra lo inevitable. El miedo se apoderó de mí, y el silencio solo lo rompió el sonido de mi último aliento. Cuando mis ojos se cerraron, la oscuridad me envolvió por completo, y supe que ya no habría amanecer para mí. Me encontraron muerta al día siguiente. Mi cuerpo estaba rodeado por el libro de hechicería y los símbolos que habían sido dibujados con mi propia sangre. La expresión de mi rostro era de puro terror, reflejo del horror al que me había enfrentado en mis últimos momentos. Las circunstancias de mi muerte seguían siendo un misterio, pero los que me encontraron sabían que allí había ocurrido algo mucho más allá de la comprensión humana.